Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos de nuevo en nuestro capítulo. Hoy estamos con una persona muy especial, una persona que ha hecho parte de mi vida y que me ha sumado demasiado. A la final eso es lo único que yo pretendo en estos encuentros que tengo acá. Uno, resolver dudas, dudas cotidianas, dudas humanas, dudas que muchas veces tememos preguntar en la calle por temor al que dirán, por temor a que nos vean minúsculos o por temor a que nos vean inferiores. Pero de eso se tratan estos capítulos. Y la idea es que cada persona que traiga, cada persona con la que nos sentemos a conversar, nos aporte algo importante para nuestra comunidad. Yo haré las preguntas desde mis necesidades, desde mis deseos, porque sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes también las viven, también las tienen, pero no podemos vivir en el temor, no podemos seguir enfrascados ahí. Entonces le damos continuidad a nuestros episodios. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que llega por medio de una partner a mi vida y él se convierte ¿en quién? En la persona que me rescata, que me saca del miedo, del pánico escénico, en la persona que vuelve a hacerme creer en mí. Quiero presentárselo, César. ¿Cómo está César? Es un gusto a todos los oyentes y a quienes nos ven también a través del video. Es un gusto. Yo me acuerdo el día que nos vimos por primera vez. ¿Qué recuerdas de ese día? Fueron muchas cosas locas. Muy importante porque empezamos a vernos y a conversar. Y recuerdo que yo te puse una cámara al frente y que inmediatamente empezaste a hablar. Después de haber hecho todo un trabajo y después de empezar a generar en ti esa inquietud de comunicar. Y fue muy lindo porque siempre vi en Jimena Rodas una mujer que tiene un gran futuro, un gran talento y que simplemente ella tenía que creerlo. Y creo que es lo que está pasando. Efectivamente. Por eso quiero compartirles todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de este proceso, de este periodo tan interesante que empezamos, que iniciamos el año pasado. Claro. Quiero que toquemos un tema muy especial y tiene que ver con comunicación y todo lo referente a la comunicación. Y en este caso quiero hacerte una pregunta específica, César. Existen muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres que como yo queremos transmitir un mensaje, pero que sentimos temores, que nos sentimos aprisionadas, aprisionados, que sentimos que cuando queremos verbalizar y expresar todo eso que sentimos, nos bloqueamos. Cuéntanos qué pasa ahí. El miedo está, digamos que, latente en todas las personas. Todos tenemos miedo a morir, todos tenemos miedo a un precipicio. El miedo está ahí. Y entonces me ha preocupado mucho y lo tengo como propósito de vida, ayudarle a esas personas a vencer ese miedo. Porque he conocido personas brillantes, inteligentes, que han estudiado lo que ni te imaginas, pero que cuando les ponen una cámara o cuando van a hablar en una ponencia, inmediatamente se bloquean. ¿Y por qué se bloquean? Por la falta de conocimiento. ¿Y sabe cuál conocimiento? No, César, es que allá quiero que lleguemos, porque he conocido muchas personas que aún teniendo el conocimiento del tema el cual van a tratar, se bloquean. Claro, es que hay una imaginación, siempre le dicen a la mente la loca de la casa, ¿cierto? Entonces muchas personas son tratando de construir su discurso, de construir su mensaje y se están imaginando que lo están haciendo mal. Hay personas que piensan que no son agradables, que tienen una voz fea, que la cámara no las quiere. Entonces esos mensajes son más fuertes que el mismo conocimiento. A mí me ha pasado y yo fui víctima de eso mucho tiempo y aún siento que lo sigo siendo. No me gusta escucharme, no me gusta escuchar cuando envío un audio a mi interlocutor. No me gusta mi voz. Hasta ahora estoy aprendiendo cómo a relacionarme con ella. No me da vergüenza contarlo acá, no me da vergüenza publicarlo, porque es la vida real, es lo que a mí me sucede y no me cuesta compartirlo porque de eso se trata, que aprendamos a entender a qué le tememos, pero que también
estemos con el propósito de vencer esos temores y de ser cada vez mejores. Claro, uno no se enamora de lo que no conoce. Y entonces, si empiezas a conocer tu voz, a estudiarla, a entenderla, a enamorarte de ella, luego vas a poder manejarla y utilizarla en tu presentación y en tu comunicación. Las personas que no son capaces de verse, de escucharse, de mirarse en el espejo, no pueden entenderse. Y el primer elemento para dominar el miedo es conocerme a mí mismo, entenderme, saber quién soy, cuál es el rol que estoy cumpliendo en este papel, en este momento. Y entonces, qué bueno que los que nos están escuchando empiecen a enamorarse de ellos mismos, empiecen a enamorarse de su voz, de su imagen, de lo que construyen, porque eso es lo que va a ver el otro. Y ese es el proceso. No podemos decir, yo ya estudié y ya me sé todo el tema. No, primero me conozco, ¿cierto? Me entiendo. Me entiendo hasta tal punto que soy capaz de decir, me gusta la aromática o me gusta el café como tú estás tomando aquí, ¿cierto? Me gusta el color verde, pero no me gusta el color azul. Detesto el rojo, pero sí amo el verde. Uno tiene que entender cuáles son sus gustos, de dónde viene, cómo lo formaron en su casa. Es que si Jimena se pone a pensar, y también los oyentes y los que nos están viendo, cómo se comunicaban en tu casa, y todo viene desde allá. Cómo te hablaba tu papá, cómo te hablaba tu mamá, cuáles eran los mensajes que llegaban a tu mente de ese profesor que regañaba, o tal vez de ese maestro que impulsaba. Entonces es una suma de tantas cosas. De hecho, es una experiencia que quiero compartirles más adelante, cómo esas pautas de crianza y cómo esos referentes que en nuestra niñez fueron tan importantes para nosotros se convierten en impulsadores o por el contrario en castradores de personas y de propósitos. En limitantes, ¿cierto? Y entonces siempre dicen, y tú eres psicóloga, Jimena, que entre los 0 y los 7 años pasan muchas cosas en el cerebro de ese bebé, de ese niño. Y entonces ahí, si hubo alguien que dijo, usted cómo habla de feo, usted cómo es de tartamudo, o usted no es capaz de hablar, o cállese, listo, eso quedó en el cerebro guardado, y ya a los 20 o a los 30 años, cuando tiene que enfrentar una junta directiva, el cerebro inmediatamente va a ese momento, Total, ¿cierto? total. Eso sucede. Me encanta lo que dices y haciendo alusión a mi profesión, acabas de decir que es importante que nos conozcamos. Háblame sobre eso. ¿Qué importancia tiene mi autoestima, esa percepción que yo tengo de mí, ese cuánto me quiero, cuánto me valoro, cómo considero que me perciben los demás, cómo influyen esas situaciones en el momento en que yo voy a hablar en público, en el momento en el que yo voy a transmitirle un mensaje a mi comunidad o a un salón de clases o a un auditorio o a un equipo de trabajo? ¿Qué mensaje le estás dando a tu propio cerebro? En alguno de los videos que he visto tuyos, Jimena, ya sea en TikTok o en Instagram o en YouTube o en Facebook, veo que tú le dices a las mujeres, por ejemplo, que se miren al espejo y que se hablen. ¿Qué palabras te dices en la mañana? ¿Cierto? Hoy como amanecí de fea, hoy como amanecí de gordo, hoy como, ¿cierto? Esas palabras que ese cerebro va escuchando. Entonces, para poder enfrentar una cámara, para poder enfrentar un público, esa autoestima es fundamental, porque el primero que se tiene que creer el discurso es uno mismo. Si yo no me lo creo, ¿cómo vas a convencer al otro? Y aquí nos escuchan muchas mujeres emprendedoras, ¿cierto? Muchos emprendedores. Sí, Y entonces, mujeres y hombres además. Está llegando a esta comunidad y se nos están adhiriendo demasiados hombres. Cada vez crecen más, estamos en contacto con ellos, hablamos mucho por el interno y quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. claro, entonces esos hombres emprendedores, esas mujeres emprendedoras que están escuchando este podcast, básicamente hay que decirles que si quieren vender una idea de negocio, que si quieren vender un proyecto, una propuesta, primero ustedes mismos tienen que creer en el proyecto, creérselo a usted mismo, porque es muy difícil uno vender Pero funciona. primero creer en mí Claro, y después en el proyecto. claro que sí. Hay que quede creer claro. en mí, claro, creer
estar seguro. Y yo me acuerdo mucho que un día yo iba con mi esposa, con Lina, estábamos en el carro y llegamos a un semáforo y me acuerdo que un niño nos ofreció unas fresas. Listo. Ah, que si llevábamos las fresas por 10.000 pesos. Listo. Y yo le pregunté, ¿están buenas? Y el niño me dijo, no. Esa claridad de lo que pasa con el producto, pero también esa claridad de lo que pasa con mi vida, de cuáles son sus fortalezas. Entonces aquí le pregunto a quienes nos están oyendo y viendo, ¿tienes claro cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Cuál es tu talento, tu inteligencia, la destreza que te va a hacer crecer y la destreza que te va a hacer llegar muy lejos? Si tú no la tienes, o si tú la tienes pero no la encuentras en ti mismo y no la valoras, va a ser muy difícil que el otro también lo haga. Perfecto. Danos otro tip para podernos comunicar de una manera adecuada. Para comunicarnos bien, entonces, primero me conozco Sí, y lo segundo, tengo que dominar el tema. ¿Y qué es dominar el tema? Estudiar, prepararnos. Entonces, si tú hablas de moda, tienes que saber qué está de tendencia, qué viene para los próximos años, cuáles son los colores que se van a utilizar. Bueno, y si tú hablas, por ejemplo, de gastronomía, tienes que entender cuáles son los productos que están en cosecha, cuáles son los productos que más están gustando, cuáles son los productos naturales, cómo empiezo a crear platos para personas que sean diabéticas y las sí. lo puedan consumir. Primero, entonces, me conozco. Segundo, domino el tema. Me encanta esto que me dice César, porque precisamente em, hablando con muchos interlocutores, el objetivo de estos programas, de estos episodios, no es pretender considerar que nos las sabemos todos. Hice claridad al inicio. La idea es solucionar todas las dudas que tenemos y todo esto nos va dando pautas para ir manejando muy bien este tema de comunicación y cómo venzo esos temores. En la vida todo comunica, Jimena. Todo está Absolutamente todo. transmitiendo un mensaje. Cuando llegas a una tienda, simplemente el color que decidiste que tenga el logotipo, el olor de tu almacén, la manera como ubicas las prendas, la atención de las vendedoras, todo eso comunica. Es que la comunicación no es solamente verbal, Exacto. la comunicación es visual, es corporal. Háblame de los diferentes tipos de comunicación. Claro, es que la comunicación verbal es lo que sale por nuestras bocas, las palabras. Las palabras. ¿Y sabes qué? Eso solo pesa un 7%. Entonces muchas veces uno dice, estoy preparado, es que ya sé qué voy a decir. Eso solamente es el 7%. El resto es toda la comunicación no verbal, los gestos, la mirada, tal vez qué hago con las manos, la postura, que eso lo podemos hablar en un capítulo siguiente, pero en este decirles que lo importante es el tonito. No, ¿a usted no le ha pasado? Perfecto. ¿No le ha pasado a Jimena que le dice, es que no, a mí no me molestó lo que me dijiste, sino lo que me molestó fuese el tonito, la manera como me lo dijiste? Y sabes que hay muchos problemas que se generan simplemente por el tono, El tono. el tonito en que me dijiste las cosas. No es lo que se diga, es cómo se diga. Yo te puedo decir, pero de una manera amorosa. Hay un autor que me encanta, es un cubano, lo leí hace mucho tiempo. Él escribió el libro El cuerpo habla. Para mí es un súper recomendado y me encantaría que ahondáramos sobre este tema más adelante. ¿Por qué? Porque él es exiliado de Cuba cuando era pequeño, llega a Miami y a él se le dificultó mucho aprender el inglés. Entonces él empieza a entender la gente, las personas, por medio de su lenguaje corporal. Así lo hizo en el colegio, así lo hizo en los grupos sociales. Cuando fue adulto se convirtió en un agente muy destacado de la CIA y hacía, digamos, como esas inteligencias corporales a las personas que tenían identificadas para investigar, para que hablemos de ese tema más adelante. Claro César. que sí. Chéverísimo. Es muy importante. Yo siempre me acuerdo en ese momento que muchas veces uno va, aquí voy a hablar de mi esposa, entonces vamos manejando, ¿cierto? Y ella va a mi lado. Y de pronto yo le digo, mi amor, estás enfadada, ¿cierto? Entonces le digo, "Mi amor". Y ella me dice, no, yo no estoy enfadada.
Ok. Soy brava. Listo. Entonces, para los que nos están viendo en YouTube o en Facebook, ella asume en su cuerpo que sí está molesta, ¿cierto? Seguramente yo hice algo que no le gustó, pero su texto en la boca dice, no, yo no estoy brava. Pero hay una absoluta incoherencia entre lo que verbaliza y la postura de su cuerpo. Claro, y eso nos pasa todo el tiempo, y es básicamente lo que dice ese autor al que hace referencia. O sea, el cuerpo todo el tiempo está hablando, y un niño puede tomarse la sopa y te gusta. Como los niños no dicen mentiras, se la toman y hace la cara de que no le gustó la sopa, Él ¿cierto? llega a decirnos que más del 70% del lenguaje se evidencia desde lo corporal. Claro. Entonces aquí también tiene que haber un aprendizaje. Mire a su pareja, mire a su hijo, observe a sus familiares, y a partir de entender cómo mueven su cuerpo, qué hacen si se cruzan de brazos, miren a su jefe, si le van a pedir un aumento a su jefe y él está cruzado de brazos, no se lo va a dar. Si le van a pedir un permiso para el fin de semana y él está con los pies cruzados y con las manos cruzadas, no se lo va a dar. Y tenemos que darles muchos tips a toda nuestra teleaudiencia. Por ejemplo, el acompasamiento, que es ponerme en la posición del otro. Claro. Cuando yo quiero pedirte algo, cuando yo quiero lograr algo de ti, necesito ponerme a tu nivel, Claro. en estatura, en todo, en el sentido de la palabra. Yo necesito mirarte fijamente a los ojos, hacer los movimientos que tú haces. Claro. Así te voy acompasando, te voy dominando y voy logrando el objetivo, Sí. que es lograr ese sí en el incremento de mi salario. Eso en las técnicas de PNL. O así lo hago yo con mi esposo. Logra. Así igualar al otro. Muy bien. Esto técnicamente se llama rapports. Rapports. Y en PNL se estudia mucho, y es, yo debo igualar al otro, incluso hasta igualar su respiración, igualar su parpadeo. Y si yo logro ver que el otro me está igualando y estoy haciendo los mismos movimientos, él me ve como un espejo, no me ve como un enemigo, y entonces inmediatamente logra el resultado. Logra el objetivo. Bueno, César, se nos va acabando el tiempo. Un último tip. Lo tercero que hay que hacer es descifrar al público. Está muy bueno el café. Delicioso. Delicioso. Después se los recomiendo. Claro. Primero, entonces, me conozco. Segundo, estudio el tema. Listo. Todas las cifras, todos los datos. Y tercero, debo descifrar al otro. Debo Eso es entender al otro. Si yo bellísimo. logro descifrar al otro y entender, por ejemplo, que es más visual que auditivo. Si yo logro- Kinestésico. Claro, si yo logro entender al otro cuál es la parte del cerebro que le predomina, empiezo a comunicarme con él. Entonces muchas veces uno le va a ofrecer un producto o un servicio a un cliente y resulta que le empieza a mostrar el catálogo. Listo, entonces vea el catálogo, mire el catálogo. Neuroventas. Sí. Neuromarketing. Sí, y vea el catálogo, pero resulta que esa persona no ve. O sea, su canal de comunicación más Es auditivo. no es el visual, sino es el auditivo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Entender al otro y empezar a entregarle esa información por el canal que le predomina, que en este caso sería el auditivo. Hablando específicamente de ventas, pero cuando yo me voy a dirigir a un público amplio, ¿cómo hago para percibir esas 100 personas a las cuales me voy a dirigir? O esas 10 personas, porque son 10 personalidades diferentes. Tengo que llegar. Son 10 estructuras. Claro, tengo que llegar primero y tratar de acercarme para entenderlos, ¿cierto? Este es un grupo de abogados. No, este es un grupo de ingenieros. O este es un grupo de hombres, o este es un grupo de mujeres, o estos son unos niños, o estos son unos jóvenes. Hay que tratar de determinar un poco elementos comunes en ese grupo. Listo. Perfecto. Y hay dos cosas definitivas. El cerebro tiene una parte racional y otra parte emocional. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Entregarle a ese cerebro racional la información que el cerebro racional necesita. ¿Que sabes cuál es? Datos, números, cifras, casi que porcentajes, casi que un Excel. O sea, al cerebro racional le doy cifras, datos, números, Estadístico. estadísticas. Totalmente estadístico. Y al cerebro emocional le cuento historias, La emoción lo llevas a otro lo nivel. llevamos a la emoción. Entonces, por ejemplo, en la moda,
Tú puedes hablar desde lo racional, que lo racional es qué tela es, cuántos hilos tiene, cómo es la costura, dónde se produjo esa prenda, eso es lo racional. Pero lo emocional es qué bonita te ves, mira cómo te horma de bien. Mira Cómo los voy a ser de colores. cautivadora, cómo me van a mirar cuando llegue a la fiesta, cómo esto y aquello. Entonces a ella no le importa cuánto valió la prenda, a ella no le La importa. experiencia que va a sentir en el momento que se evidencie con ella. Bueno, entonces hoy tuvimos un podcast muy interesante con César. Hablamos sobre el temor escénico, sobre ese pánico escénico que muchas personas hemos padecido, que muchas personas padecemos, pero yo los quiero y las quiero invitar para que nos cuestionemos, para que miremos qué es lo que sucede, qué nos pasa, qué pasa por nuestros sentimientos, por nuestra mente, y para que todos los que nos quieran escuchar y nos quieran ver se alimenten de estos momentos tan importantes con personas que manejan a cabalidad el tema. Entonces tenemos que para vencer esos temores existen 3 tips. 1, conocerme a mí mismo. 2, dominar el tema. Y 3, conocer el público objetivo. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos ven, los que nos escuchan por YouTube, por Instagram, por Facebook y por todas nuestras cuentas. Hasta la próxima.